Poppy Playtime es sin lugar a dudas una de las franquicias de terror más reconocidas de los últimos años. Desde su primer capítulo, el juego logró algo que muchos títulos del género no consiguen: establecer una identidad clara, un estilo visual reconocible y un misterio que atrapó tanto a jugadores casuales como a quienes buscan una narrativa más profunda. Sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de nuevos capítulos, comenzó a hacerse evidente un patrón que va más allá de errores puntuales o decisiones aisladas. No se trata de solo un capítulo fallido, sino de una forma repetitiva de manejar la historia, el ritmo y sobre todo a los personajes. Y con esto no me refiero a que sea un mal capítulo. De hecho, el capítulo 5 es claramente mejor que el 4, recupera el miedo, mejora la ambientación y vuelve a poner el antagonista principal en el centro de la narrativa. Aún así, sigue siendo inferior a los primeros capítulos, y la pregunta clave no es si el capítulo es bueno o malo, sino por qué, haciendo tantas cosas bien, Poppy Playtime sigue fallando donde antes no fallaba. Para entender esto tenemos que ver el capítulo 5, Broken Things, el cual comienza de forma directa y efectiva. Oogie Boogie reaparece persiguiendo al jugador en una gran persecución que está bastante bien lograda, generando una sensación real de pánico y peligro constante. Oogie ya no es solo un icono de la franquicia, sino una amenaza activa que hiera al jugador y le quita herramientas claves como el Grab Pack, obligándolo a avanzar en clara desventaja. Tras perderlo momentáneamente, el jugador accede a nuevas zonas de la fábrica, donde conoce a Giblet, un juguete dañado que busca ayudar a destruir al prototipo. A lo largo del capítulo se reactivan sistemas, se resuelven múltiples puzzles y se presencia una confrontación directa entre Poppy y el prototipo, en la que se confirma que los huérfanos ya no existen y que no tiene intención alguna de detenerse. El capítulo profundiza además en Oogie a través de recuerdos traumáticos que muestran su origen, su condicionamiento psicológico y el abuso que sufrió, construyendo por primera vez una dimensión realmente humana del personaje. Después de eso, Oogie reaparece y solo llega a calmarse al ver imágenes de Kissy-Missy. Tras reactivar una puerta, el jugador avanza sin problemas. Más adelante, el jugador es capturado por Lily Love Braids, una muñeca inestable que vive aislada y actúa como aliada directa del prototipo, aunque en este momento no se sabía. Tras escapar de su casa de muñecas y sobrevivir a su persecución, Lily muere aplastada. Tras esto, Oogie reaparece y muere rápidamente durante un enfrentamiento corto contra el prototipo, junto a Kissy-Missy. El capítulo culmina con un enfrentamiento contra el prototipo, quien demuestra su superioridad absoluta y secuestra a Poppy y deja al jugador al borde de la muerte. Finalmente, se revela que la clave para derrotar al prototipo está relacionada con el Dr. Harley Sauer, cerrando así el episodio. En términos generales, el capítulo funciona muy bien, da miedo, entretiene y tiene muy buenas ideas, pero aún así deja la sensación de que algo no termina de encajar. Para entender por qué ocurre esto, es necesario mirar atrás y analizar por qué los primeros capítulos de Poppy Playtime funcionaban tan bien. Para empezar, tenemos el capítulo 1. El juego apostaba por pocos personajes y una amenaza clara. Oogie Boogie no necesitaba hablar, ni tener un trasfondo complejo, su sola presencia bastaba para generar tensión. El misterio se construía a través del entorno, del silencio y de la anticipación, mientras que en el capítulo 2, Mommy Longlegs no daba miedo al principio, pero el juego introducía una idea fundamental: las reglas. Mientras el jugador las cumplía, todo parecía estar bajo control, pero al romperlas, Mommy dejaba de ser un personaje colorido y se transformaba en un depredador activo. El miedo no venía del diseño en sí, sino del castigo por fallar. Y acá empezamos con el punto más alto, que llega con el capítulo 3, donde la narrativa alcanza un equilibrio casi perfecto. Y la diferencia con el resto de capítulos es abismal, pues este introduce a su villano de forma increíble, un antagonista que pertenecía a la marca infantil y ahora era visto como alguien que no era confiable para los niños, una amenaza real activa en todo momento del capítulo. Catnap, el principal antagonista del capítulo, no aparece de la nada, sino que se construye antes de enfrentarlo. Dog Day, uno de los personajes que ayuda en este capítulo un momento, no es un personaje de relleno, sino una consecuencia directa del villano, y los Smiling Critters ya están muertos cuando el jugador llega, lo que define a Catnap sin necesidad de largos diálogos. El mensaje es claro: Catnap ya ganó y el jugador simplemente está caminando dentro de su dominio. Por eso el capítulo 3 funciona tan bien. Hay pocos personajes, todos son importantes y todos tienen el tiempo suficiente para brillar. Pero entonces llega el capítulo 4, Safe Haven, el cual rompe ese equilibrio. El juego empieza a hablar demasiado, a explicar demasiado y a introducir demasiados personajes en muy poco tiempo.
es un error común en franquicias largas, donde se confunde profundidad con cantidad. El capítulo 4 prometía terror y terminó ofreciendo principalmente puzzles. El Doctor no logró imponer miedo, Yarnaby resultó irrelevante y Dewey fue un personaje exagerado, forzado y eliminado en el mismo capítulo en el que se introdujo al igual que los otros. Ese episodio rompió algo fundamental, la confianza del jugador en que el tiempo invertido en conocer a un personaje tendría un impacto real. El capítulo 5 intenta reparar ese daño, y en parte lo consigue, ya que este capítulo es bastante espléndido, pero no corrige el problema de fondo. Hay que reconocer una cosa, y es que el capítulo 5 mejora muchos aspectos, las persecuciones funcionan muy bien, la atmósfera vuelve a ser opresiva y el prototipo recupera su rol como amenaza central. Sin embargo, el error estructural sigue presente. El juego confunde frenesí con intensidad, los eventos importantes ocurren demasiado rápido, salvar a Poppy, perder a Kizzy, reencontrarse con Giblet, enfrentar a Huggy y verlo morir suceden sin pausas, sin silencios y sin tiempo para que el jugador procese lo ocurrido. La intensidad real necesita anticipación, necesita respiración y necesita permitir que el miedo se asiente, algo que el capítulo no da el tiempo de hacer. Y este problema se refleja especialmente en el manejo de los personajes en principio. Huggy es el ejemplo más claro, nunca antes había tenido un desarrollo tan interesante. Trauma, condicionamiento psicológico, recuerdos y abuso sistemático. Todo ese trabajo narrativo es sólido, pero se resuelve en segundos. No porque el personaje de Huggy sea débil, sino porque el capítulo avanza con demasiada prisa. Y eso en parte no está mal, pero no da tiempo a respirar para los personajes. En otro caso tenemos a Lily Love Braids, el cual es un buen concepto y funciona como herramienta del prototipo, pero aparece tarde, dura poco y no deja consecuencias reales. También igual tenemos a Giblet y Chom, los cuales no son malos personajes, pero su aporte es cuestionable, ya que podrían eliminarse del capítulo sin que el resultado final cambiara de forma significativa. Y aquí surge la pregunta que resume todo el problema narrativo actual de la saga. Si el prototipo tenía tantos aliados y recursos, ¿por qué no usarlos antes? Y en parte podemos responder esta pregunta de forma muy sencilla, pero igualmente no cambia el hecho de que afecta en parte a la estructura narrativa que trata de construir Poppy Playtime a lo largo de toda la saga del juego. Y acá tenemos el único personaje que no falla en este capítulo, el cual es el prototipo, pero no porque el capítulo 5 lo construya desde cero, sino porque viene desarrollándose desde el primer juego. Su presencia es constante, su amenaza es acumulativa y no depende de aparecer repentinamente para funcionar. Es un villano construido a largo plazo, no uno episódico. Sin embargo, incluso con él, el juego cae en un ciclo que ya se ha repetido 2 capítulos seguidos. La idea de que hay que derrotar al prototipo, seguida de múltiples puzzles, una gran persecución y una derrota aparente y un final donde todo empeora y nada cambia realmente. A diferencia de los demás capítulos, el capítulo 5 introduce ahora al Dr. Harley Sauer como nuevo objetivo, pero la estructura sigue siendo la misma. Broken Things cumple su objetivo, da miedo, tiene buena historia y presenta conceptos interesantes. No es un mal capítulo, sin embargo, sigue fallando lo que más importa, no saber manejar su reparto ni darles espacio a los personajes para brillar. Mob Entertainment aprendió a recuperar el terror y la atmósfera, pero aún no aprende a detenerse, a confiar en el silencio y a permitir que las consecuencias pesen. Por eso el capítulo 5 no es malo, pero sigue siendo inferior a los primeros, no por falta de ideas ni de ambición, sino por exceso de prisa. Y con esto digo que se entrega un gran reparto de ideas, múltiples puzzles ingeniosos y eso ayuda a retener más a comprender el ambiente y las situaciones que se pone el jugador. Este capítulo ayuda mucho a ver desde la retrospectiva a la saga, pues muestra la crueldad del antagonista de la saga principal, lo que entrega un gran avance en cuanto a la historia que se lleva construyendo desde hace 4 juegos, pero dar desarrollo importante a personajes característicos de la saga y acabarlos en un instante genera más dudas que respuestas, pues, principalmente al igual que el capítulo 4, se venden personajes intrigantes e interesantes para que no aporten mucho dentro del juego, algo que Mob Entertainment parece no saber conllevar de forma correcta. Finalmente podemos decir que Broken Things es un muy buen capítulo, sin dudas alguna, logra traer de vuelta a la saga en buen camino, a pesar de tener errores de narrativa y de cómo hacer brillar a ciertos personajes o aprovechar ideas con estos mismos, no implica que este capítulo sea malo, pero a diferencia de los primeros 3 juegos, Broken Things sigue teniendo que mejorar ciertos aspectos para poder entender mejor a sus protagonistas y la idea del lore que conlleva para entender sus razones. Una gran historia toma su tiempo para sobresalir ante el resto, y Broken Things logra encaminar de vuelta a la saga de Poppy en su camino original. Aprende de los errores de los capítulos anteriores y a pesar de tener fallas que podrían notarse a simple vista,
sigue siendo un gran inicio para el final.